Esta noche conocerás la historia de una mujer que robó un antiguo códice oculto durante siglos y despertó algo que jamás debió seguirla. El eco de Natalia. La lluvia helada golpeaba los tejados de madera del pequeño pueblo de Besa, en el norte de Rusia. El viento se abría paso entre los bosques de abedules que rodeaban la aldea, produciendo un silbido inquietante que parecía surgir de todas partes al mismo tiempo. Cuando caía la noche, los habitantes se apresuraban a cerrar puertas y ventanas, refugiándose junto al fuego mientras evitaban hablar de ciertas historias que habían pasado de generación en generación. En Besa existía la creencia de que algunas cosas pertenecían a la oscuridad y que era mejor no llamar su atención. Natalia Voronkova nunca había prestado demasiada atención a las supersticiones. Durante años había recorrido Europa siguiendo el rastro de reliquias antiguas, manuscritos prohibidos y objetos vinculados con cultos olvidados. Algunos la llamaban arqueóloga clandestina, otros ladrona. A ella ninguna de las dos definiciones le molestaba. Lo único que le importaba era descubrir secretos que otros consideraban imposibles. Su llegada a Besa tenía un propósito concreto. Un académico de Moscú había recuperado recientemente un códice del siglo XV, hallado en una cripta sellada bajo las ruinas de un monasterio. El manuscrito había sido trasladado a la biblioteca local para ser estudiado, pero los especialistas se encontraban desconcertados. Nadie lograba traducirlo por completo, y varios investigadores aseguraban haber sufrido pesadillas después de examinar sus páginas. Para Natalia, aquello no era una advertencia, sino una invitación. La noche de su incursión fue especialmente oscura. Una tormenta cubría el pueblo y apenas quedaba gente en las calles. Aprovechando el mal tiempo, Natalia se acercó a la biblioteca, un antiguo edificio de piedra que también funcionaba como museo. Con la habilidad adquirida tras años de experiencia, escaló una pared lateral y logró entrar por una ventana elevada sin ser vista. El interior estaba sumido en penumbras. Los altos estantes parecían columnas de un bosque petrificado, y la luz de su linterna apenas lograba abrirse paso entre las sombras. El aire olía a humedad, papel envejecido y cera consumida. Todo permanecía inmóvil, como si el edificio entero contuviera la respiración. Tras forzar la cerradura de la sala de colecciones restringidas, encontró aquello que había venido a buscar. El códice reposaba sobre un pedestal de madera oscura. Su cubierta, hecha de un cuero endurecido por los siglos, estaba manchada por marcas oscuras que recordaban a sangre seca. En el centro sobresalía una piedra verde incrustada, tallada con espirales tan complejas que resultaba difícil seguirlas con la vista. Natalia sintió una extraña incomodidad al contemplarla, como si la piedra estuviera observándola. Se colocó los guantes y levantó cuidadosamente la cubierta. En cuanto abrió la primera página, una punzada le atravesó las manos. El murmullo surgió de inmediato. No provenía de ningún lugar concreto. Parecía nacer dentro de la propia habitación. Decenas de voces hablaban al mismo tiempo, en idiomas desconocidos. Las letras impresas sobre las páginas parecían moverse lentamente, deformándose y reorganizándose ante sus ojos. Entre ellas aparecían símbolos extraños que Natalia había visto mencionados en otros textos, relacionados con tradiciones ocultas desaparecidas siglos atrás. Un intenso dolor comenzó a extenderse por su cabeza. Instintivamente cerró el libro y lo guardó en su bolso. No era el momento de estudiarlo allí. Fue entonces cuando escuchó un ruido. Al principio creyó que era el viento golpeando alguna ventana. Sin embargo, el sonido se repitió con una cadencia demasiado regular. Eran pasos, lentos y arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre piedra mojada. Natalia apagó la linterna y permaneció inmóvil. Los pasos continuaron acercándose entre los estantes. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, distinguió una figura inmóvil al final del pasillo. Era anormalmente alta. Sus brazos colgaban más abajo de lo que debería permitir la anatomía humana, y la cabeza permanecía inclinada hacia un lado de un ángulo imposible. La criatura parecía envuelta en una oscuridad propia, que absorbía la escasa luz del lugar. Un olor nauseabundo a agua estancada invadió la sala. La figura avanzó un paso. Natalia no esperó a descubrir más. Corrió hacia una escalera de servicio
y abandonó el edificio por una puerta trasera. El frío de la tormenta la recibió como una bofetada, pero ni siquiera entonces logró sacudirse la sensación de que algo la seguía. Mientras regresaba a la pequeña casa de madera que había alquilado junto al bosque, tuvo la impresión de escuchar aquellos mismos pasos detrás de ella, ocultos entre el viento y la lluvia. Una vez dentro, encendió varias velas y colocó el códice sobre la mesa. Aunque intentó convencerse de que todo tenía una explicación racional, el recuerdo de la criatura seguía clavado en su mente. Abrió nuevamente el libro. Las páginas parecían distintas. Ya no tenían la textura del pergamino, sino la apariencia de una piel blanquecina, cuidadosamente curtida. El olor metálico que desprendían era tan intenso que le revolvió el estómago. Durante horas estudió el manuscrito. Poco a poco consiguió traducir algunos fragmentos. El códice describía lugares donde la realidad se volvía frágil, regiones en las que la frontera entre distintos planos de existencia se debilitaba. Besa aparecía señalado varias veces entre aquellos puntos. También hablaba de entidades conocidas como los Informa, seres que no pertenecían al tiempo humano y que habitaban más allá de esas grietas invisibles. Mientras avanzaba en la lectura, una frase apareció con claridad entre los símbolos cambiantes. Aquel que porta la llave será seguido hasta el final del eco. Natalia apenas tuvo tiempo de procesar aquellas palabras. Las llamas de las velas comenzaron a temblar violentamente. Al levantar la vista hacia la ventana, distinguió el reflejo de una silueta detrás de ella. Giró de inmediato cuchillo en mano, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, un sonido llamó su atención desde la cocina. Del fregadero brotaba lentamente un líquido negro y espeso. Al caer formaba círculos concéntricos que vibraban, como si respondieran a una frecuencia invisible. Las voces regresaron, más fuertes que antes. Desde aquella noche, la presencia nunca volvió a abandonarla. La veía en espejos, cristales empañados y superficies reflejantes. A veces, distinguía su silueta inmóvil junto a la orilla del río helado. Otras, despertaba sobresaltada al escuchar pasos húmedos recorriendo el exterior de la casa. Nunca lograba verla por completo. Siempre desaparecía en cuanto intentaba acercarse. La respuesta parecía encontrarse en las últimas páginas del códice. Allí, descubrió la descripción de un ritual que debía realizarse bajo la iglesia abandonada del pueblo. Según el texto, un río subterráneo atravesaba antiguas catacumbas, donde la barrera entre mundos era especialmente débil. Si colocaba la piedra verde en aquel lugar y pronunciaba las palabras indicadas, podría romper el vínculo con aquello que le perseguía. Sin embargo, el manuscrito advertía sobre un precio. La medianoche seguía descendiendo a las profundidades de la iglesia. La humedad impregnaba las paredes y el rugido constante del río resonaba a través de los túneles. Cuando alcanzó una cámara circular situada junto a la corriente, colocó la piedra sobre una roca central y comenzó a leer. Las palabras parecían desgarrar su garganta. Cada sílaba resultaba antinatural, como si la lengua humana no hubiera sido creada para pronunciarlas. El eco multiplicaba su voz hasta convertirla en algo irreconocible. Fue entonces cuando apareció la criatura. Emergió lentamente de la oscuridad del túnel. Ahora podía verla con claridad. Su cuerpo era una mezcla imposible de sombra y carne grisácea. Allí donde debería haber un rostro, solo existía una superficie lisa y vacía. El agua del río empezó a agitarse. Decenas de manos pálidas surgieron de la corriente. Después aparecieron cientos más. Se retorcían desesperadamente, intentando alcanzar la orilla. Natalia continuó leyendo. La criatura avanzó. Las manos rozaron sus piernas. El aire se volvió insoportablemente frío. Finalmente llegó a la última línea del ritual y comprendió el verdadero significado del sacrificio exigido. No debía entregar su vida, debía entregar aquello que la definía, su nombre, sus recuerdos, su identidad completa. Mientras la criatura extendía sus brazos hacia ella, Natalia reunió las últimas fuerzas que le quedaban y pronunció la palabra final. El silencio que siguió fue absoluto. La figura se desintegró como humo arrastrado por el viento. Las manos desaparecieron bajo la superficie del agua. La piedra verde se agrietó y el códice quedó reducido a un conjunto de páginas vacías.
Natalia permaneció inmóvil durante varios segundos. Sabía que algo había cambiado. Intentó recordar quién era. No pudo. Su nombre había desaparecido. Sus recuerdos se deshacían como niebla. Incluso los motivos que la habían llevado hasta aquel pueblo comenzaban a borrarse. A la mañana siguiente, nadie encontró rastros de ella. Algunos afirmaron haber visto a una mujer caminando sola hacia el bosque bajo la nieve. Aunque ninguno pudo describir su rostro con precisión, los meses pasaron y el códice jamás volvió a aparecer. Sin embargo, los habitantes de Besa comenzaron a escuchar algo extraño en las catacumbas de la iglesia abandonada. Quienes descendían lo suficiente aseguraban oír una voz femenina, mezclada con el sonido del agua. La voz repetía una y otra vez un nombre que parecía importante, un nombre que despertaba una profunda sensación de tristeza. Pero cada persona que lo escuchaba lo olvidaba apenas regresaba a la superficie. En las noches de tormenta, cuando el viento atraviesa los bosques de abedules y la lluvia golpea los viejos tejados del pueblo, un eco sigue resonando bajo la tierra, un eco que busca desesperadamente recordar quién fue alguna vez. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si disfrutaste este relato, acompáñame en la próxima historia oscura con misterios inquietantes.